Muy buenas noches, aquí de nuevo a la audiencia que nos sigue en Resumen de Salud, todas las noches analizando temas que contribuyan a edificar todo lo relacionado a la pandemia del COVID. Este lunes tenemos unos importantes invitados. Aquí vamos a tener a la doctora Patricia González. Ella es presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, a la cual le damos la bienvenida, y tendremos también al licenciado Gabriel Grau. Él es gerente de proyectos técnicos de Amadita Laboratorio Clínico, y a ambos le damos muy buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctora González? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Soy una fiel seguidora de tu programa y de verdad encuentro que en tiempos de pandemia has buscado una plataforma excelente para hacer llegar comunicaciones y mensajes oportunos de orientación al sector médico y al país. Así que muchas gracias por la invitación. Por su valoración. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, el país sabe del buen trabajo que ha estado realizando Amadita Laboratorio Clínico, supliendo las pruebas clínicas para darle seguimiento a lo que es la pandemia. Y nosotros queríamos empezar con la doctora Patricia González a preguntarle, doctora, ¿cuáles pruebas de laboratorios hay para detectar el COVID-19? Fíjate, Pedro Ángel, primero sería bueno como abundar un poquito, aunque yo sé que en todos los otros foros han estado hablando del COVID diferentes personalidades importantes del país y fuera del país, que han estado muy interesantes. Sabes que desde finales del 2019, prácticamente a finales de diciembre, se identificó un nuevo coronavirus, el cual ahora se conoce con el nombre de síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, conocido como el SARS-CoV-2, y que ocasiona la enfermedad llamada COVID-19. Entonces, este es un virus de ARN, eso es muy importante, es un virus monocatenario, es decir, tiene una sola cadena de ARN y pertenece a la familia Coronaviridae, igual que otros coronavirus humanos que también existían y que infectaban el tracto respiratorio superior e inferior. Entonces, básicamente, sabiendo que es de la familia Coronaviridae, existen los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Si recordarás, existen los paneles de respiratorios que existen comúnmente ofertados por los laboratorios clínicos, y en eso se detectaban los coronavirus convencionales. Sin embargo, este virus, específicamente el SARS-CoV-2, es un beta coronavirus. Y los síntomas del COVID, los conocen muchos, van desde fiebre, tos seca, pueden tener anosmia los pacientes, diarrea, sensación de desgano, dificultad respiratoria, y todos los pacientes que tienen comorbilidades son los más propensos a realmente tener un cuadro más grave. Entonces, sobre todo pacientes que están inmunocomprometidos. Entonces, en cuanto a cuáles son las pruebas del laboratorio que existen para el diagnóstico del COVID, tenemos dos tipos de pruebas. Realmente la prueba diagnóstica es la prueba molecular, la prueba por RT-PCR, que viene siendo la prueba de oro o, como le decimos, gold standard. Existen otras pruebas que son las pruebas inmunológicas o serológicas, las cuales su uso es para fines epidemiológicos, para estudios poblacionales, es decir, para determinar la presencia en el organismo del individuo infectado, si hay anticuerpos y la respuesta que produce ese organismo luego de haber sido infectado por el virus. Entonces, la RT-PCR
realmente la prueba diagnóstica es una prueba molecular que se emplea comúnmente en un laboratorio de biología molecular, o sea, en nuestro laboratorio se hace dentro del departamento de biología molecular, ahí es que lo hacemos. Y es una prueba que, ¿qué es lo que hace? Detecta la presencia de los ácidos nucleicos, ya sea el ADN o el ARN en una muestra clínica. En este caso, lo que vamos a detectar es el DNA del virus, o sea, vamos a detectar el gen del virus. Podríamos decir que estas pruebas de biología molecular son pruebas directas. ¿Por qué? Porque identifican el agente infeccioso del virus. Y esta es la verdadera prueba que es la que se hace hoy en día para la prueba del SARS-CoV-2. Pero por otro lado Doctora, tenemos también, sí, dígame. adelante, disculpe, pensé que había terminado. Tenemos, Adelante, doctora. terminando esa pregunta, las otras pruebas que mencioné, que son las que son de anticuerpos, lo que ayudan simplemente es ayudar la respuesta inmunológica de un paciente. Son pruebas que se realizan en sangre y que lo importante es que identifican la presencia o no de los anticuerpos, pero son pruebas indirectas. ¿Por qué? Porque para lo que sirven es para identificar si el paciente ha estado en contacto con un agente infeccioso. Sí, doctora, y acorde con las explicaciones que usted ha dado de las pruebas, ¿cuáles muestras se utilizan para realizarlas? Bien, bueno, pues para las pruebas que he mencionado, se utilizan para el RT-PCR, utilizamos muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Y también para las otras pruebas de anticuerpos o serológicas se utiliza sangre. Es muy importante señalar que ambas muestras se toman a domicilio porque hay que tomar todas las medidas de bioseguridad para tomar las muestras. Sí, nosotros queríamos que Gabriel abundara y nos explicara Gabriel, ¿qué protocolos existen para diagnósticos de COVID y cuál es la utilidad de esos protocolos? Sí, bueno, como mencionaba la doctora Patricia, la prueba molecular por RT-PCR es el protocolo que se está utilizando como prueba diagnóstica acá en el país. Utilizamos el protocolo de Berlín, que es un protocolo desarrollado en el Hospital Charité, y ese es el que se está utilizando como prueba molecular. Existen otros protocolos también desarrollados por el CDC y otros organismos internacionales. Sin embargo, el que usamos acá es el del Hospital Charité, el protocolo de Berlín, también conocido con ese nombre. Adicionalmente, existen otros formatos de pruebas moleculares, como pudieran ser las RT-PCRs realizadas en equipos como el GeneXpert, que son cartuchos que permiten realizar las pruebas en este tipo de equipos que conocemos como Point of Care, que son equipos que se encuentran en las unidades de cuidados. Entonces, esta prueba, que también, además del protocolo de Berlín, está disponible en el laboratorio, permite procesar una prueba molecular por RT-PCR a pacientes que se encuentran graves o que ameritan alguna intervención quirúrgica y que existe una sospecha clínica o epidemiológica de que pueda tener COVID-19 y atenderlos de una manera mucho más rápida. Próximamente también tendremos otro formato de prueba molecular, que son los conocidos como arrays, son pruebas PCR multiplex que permiten hacer la detección de múltiples patógenos, tanto virales como bacterianos al mismo tiempo, y que incorpora el SARS-CoV-2. Entonces, en pacientes que pudieran tener una sospecha de influenza o quisiéramos descartar el COVID-19, este tipo de formatos moleculares son muy beneficiosos. Y en cuanto a las pruebas inmunológicas, hasta el momento en el país tenemos las pruebas rápidas o de inmunocromatografía para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2.
todas estas pruebas inmunológicas o serológicas, para poder ser utilizadas, tienen que ser preautorizadas por el Ministerio de Salud. Así es. Adelante, ¿usted quiere abundar algo, doctor? Sí, en ese sentido, precisamente esas pruebas que existen ahora mismo serían las pruebas de anticuerpos que tenemos disponibles hasta el momento en el país, son las pruebas inmunocromatográficas. Pero también existen otros formatos de pruebas que van a venir al país, que son también para anticuerpos y se van a realizar en plataformas automatizadas para las IgG y para la IgM. Sobre todo, la ventaja de esto es que al ser realizadas en plataformas automatizadas, vamos a tener todavía un mejor control de calidad en estas pruebas para saber si ya el paciente ha sufrido la enfermedad, porque van a tener muchas casas comerciales la están ya ofertando para las plataformas que los laboratorios tenemos, y eso va a tener la ventaja de que tiene su control interno, su control externo y su control de tercera opinión. Y va a ser una ventaja. Eso se sabe que va a llegar porque esto es un virus que día a día hay que estar muy atento a las nuevas noticias que hay científicas, ya que es un virus joven y todos estamos aprendiendo. Los médicos están aprendiendo día a día. Fíjate que el tratamiento ha ido cambiando, la conducta terapéutica, y nosotros desde el punto de vista del laboratorio, es nuestro deber como laboratorio acreditado y certificado, debemos de velar por estar al día con todas las opciones que existen mundialmente. Así es, muy buenas las precisiones suyas, doctora, y acorde con lo que nos explicó Gabriel, el tema de los protocolos para el diagnóstico, ¿en qué momento se deben desarrollar cada uno de esos protocolos? Ok, bueno, fíjese, volvemos de nuevo atrás al principio del programa que hablamos de que la prueba diagnóstica que existe es la prueba de RT-PCR, y ya entendimos eso. Entonces, esta prueba es la que se presenta detectada, se reporta detectada cuando el paciente está infectado con signos, prácticamente desde el primer día que aparecen los síntomas de la enfermedad. Hay que acordarse también que existe un % de pacientes asintomáticos. Entonces, esta prueba arranca a detectar la presencia del gen, o sea, del SARS-CoV-2, desde el día número 1, vamos a decir, y puede permanecer positiva, o sea, positiva no se reporta, detectada hasta el día 24. Ahora, las pruebas serológicas o de anticuerpos ¿qué es eso? Es como que el organismo empieza ya a pelear con su inmunidad el tema de la infección. ¿Y qué es el primer anticuerpo que sale? El IgM, el cual ocurre aun cuando el paciente está en la fase infecciosa, pero no dura muchos días. Empieza a aparecer desde el día 8, que puede detectarse en las pruebas de inmunológicas, pero más fuerte se detecta del 12 al 14 día. Entonces, también ya vienen apareciendo a partir del 12 al 14 día los anticuerpos IgG, que son los de verdadera valor en las pruebas serológicas o inmunológicas. ¿Por qué? Porque esa IgG lo que le va a decir al médico es que ya empieza a producir una respuesta de inmunidad. Y eso puede durar a partir de los 12 días, empieza a aparecer y se hace presente ya. Y eso es lo que diríamos que es como que te dio el virus. Ahora, se está estudiando mucho. Yo ayer estaba leyendo un artículo que realmente aún se desconoce cuál es esa inmunidad que nos va a dar este virus, porque no sabemos si va a durar para siempre o si luego vuelve uno y se puede reinfectar. Eso está por verse, eso se está estudiando, y eso se va a saber cuando se hagan muchos más
estudios poblacionales. Al final, lo que quiero dejar dicho es que esas pruebas de anticuerpos, la IgG es la importante y es para fines epidemiológicos, para saber si la población sufrió el virus y fue afectada. Pero para saber si la persona está siendo infecciosa, es la prueba de RT-PCR. Sí, valiosas sus aclaraciones porque vemos día a día que le dirigen preguntas al ministro de Salud en torno a los días y los procesos que llevan. Por tanto, las explicaciones que nos da tanto Gabriel Grau como usted, doctora Patricia González, pues contribuyen a edificar a la audiencia e incluso a la comunidad médica. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes informarles que este programa se desarrolla en alianza con People Marketing, que es una agencia especializada en organización de eventos médicos, y por el bueno de Cristian Gómez, que nos da el soporte tecnológico para toda esta plataforma, hacerla a la luz. Ahí nos tiran ese flyer de webinar que está organizando justamente People Marketing y Cristian Gómez. Ahora la moda son los webinars, los seminarios online, la telemedicina, consultas online. Y bueno, People Marketing está ahí para ese tipo de servicios. Vamos a una pausa y en breve regresamos con la doctora Patricia González y el licenciado Gabriel Grau. Resumen de Salud fue fundado por Pedro Ángel Martínez. Inició su labor en el año 2011 y fue lanzado formalmente en el 2013. Durante 8 años se ha dedicado a la difusión de informaciones dirigidas a médicos, farmacéuticos y otros actores del sector salud. En Resumen de Salud, diariamente son noticia los médicos y demás actores de la salud, a través de informaciones elaboradas con rigores técnicos y valores del buen periodismo, como la ética y la pluralidad. Sus contenidos están apoyados en videos editados y fotografías de fotoreporteros profesionales. Es una red de medios compuesta por un boletín diario enviado a las 7 de la mañana, un portal actualizado todo el día, redes sociales muy activas, un periódico que circula en eventos médicos y el calendario Farmasalud. Además, sus contenidos se reproducen a través de una red de medios digitales en el periódico El Nacional. Resumen de Salud es un referente a nivel nacional y con buen posicionamiento a nivel iberoamericano entre medios de salud, cuya misión es informar a médicos y farmacéuticos. Resumen de Salud es tu contacto con la industria de la salud. El amor es la mayor fuerza de todas. El amor nos caracteriza a los dominicanos. Si algo tenemos en común todos, es que ponemos nuestro mayor esfuerzo para recomenzar. Nosotros lo estamos dando todo y no pretendemos descansar. Amor y valentía nos conducen. Estamos seguros de que esto también pasará y lo haremos juntos. Prepara tu mejor esfuerzo. Amadita, Laboratorio Clínico. Estamos conversando con la doctora Patricia González. Ella es presidenta ejecutiva del Amadita Laboratorio Clínico, y con el licenciado Gabriel Grau, gerente de proyectos técnicos de Amadita Laboratorio Clínico. Ellos nos están hablando de las pruebas clínicas para el COVID, y ahora le vamos a dirigir una pregunta a la doctora González. Doctora, nosotros queríamos saber qué otras pruebas se indican en COVID, además de la que usted ha mencionado. Sí, bueno, pues de esta pandemia, las pruebas que los médicos
van indicando que son pruebas. Acuérdense que el papel de los bioanalistas y del laboratorio clínico es siempre ser una ayuda diagnóstica al doctor. Y entonces, generalmente las indicaciones vienen acompañadas según el grado de severidad del paciente, de hemograma, tiempo de coagulación, PT, dímero D, LDH, transaminasas, es decir, panel hepático, panel renal, ferritina, proteína C reactiva ultrasensible, procalcitonina, gases arteriales, y también pueden pedir la interleuquina 6. Entonces, dependiendo también a veces, como mencioné al principio, vienen acompañados del panel respiratorio, como bien dijimos, que era para descartar cualquier otra patología respiratoria que no fuera el SARS-CoV-2. Ah, qué bien, doctora. Y también nosotros sabemos que la naturaleza no es que ustedes se sienten aquí a hablar del buen trabajo de Amadita, porque eso no hay que hablar, eso está a la vista. Y yo sé que la sorprendo con esta pregunta, pero tenemos muchos héroes. Tenemos los médicos, tenemos las enfermeras, los bioanalistas, las bioanalistas. Y otros de los héroes son ustedes que están, como dijo esa imagen que mostramos, metidos, dando frente y no van a parar. Nosotros queremos que usted nos hable, doctora, cuáles medidas, acciones, instrucciones ha tomado, desarrollado Amadita Laboratorio Clínico para meterse como lo está en la batalla y en la heroicidad que significa la lucha contra el COVID. Bueno, yo te diría que todos estamos viviendo una realidad distinta a la que estamos acostumbrados. Esta pandemia nos ha hecho pensar a nosotros de manera diferente, cosas que quizás uno tenía vistas a largo plazo, pues ha tenido que adelantar porque tenemos obligatoriamente que seguir dando nuestro servicio, que es tener nuestro laboratorio abierto para seguir brindando todas las pruebas de análisis, no solamente las del COVID, sino las pruebas que se requieren. Y definitivamente has dicho la palabra clave, son héroes nuestro personal. Héroes los que toman las muestras del COVID, los que procesan las muestras, las personas que atienden a nuestros pacientes de rutina en recepción, los transportistas de muestras, todo el personal de apoyo del área administrativa, todo el mundo está confinado a pensar en el COVID. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que es el APP, que en este momento ha sido de gran valor y la hemos maximizado su uso. ¿Por qué? Porque con el APP nosotros podemos facturar, pagar, tomar el turno virtual y llegar directamente a la toma de muestra de sucursales de las pruebas rutinarias. Así le quitamos tiempo de exposición al paciente a una sala de espera. Aparte de eso, hemos intensificado o ampliado nuestro servicio a domicilio porque todo el mundo está en sus casas y hay un toque de queda hasta las 5, entonces las personas se siguen enfermando y hay que dar el servicio. Y también hemos aumentado o extremado las medidas de bioseguridad. Todo laboratorio clínico tiene medidas de bioseguridad, pero en un momento como este, donde estamos con una pandemia, donde hay que extremar las medidas de higiene, lavado de las manos, las manitas, o sea, el gel sanitizante, el distanciamiento en los asientos, las personas sentadas, la protección, las personas tienen que usar sus mascarillas obligatorias, el personal de toma de muestra trabaja más protegido de lo normal en las muestras normales y el que va a tomar la muestra de COVID, ni se diga, va más protegido. Entonces la limpieza se ha extremado, se limpian con más frecuencia las áreas de las salas de espera, los vehículos donde se transportan nuestros bioanalistas y nuestro personal. Es decir, que eso es parte de lo que hemos estado haciendo. Y también hemos continuado con las sucursales, ya las tenemos todas abiertas, pero con un horario en este momento visualizando todavía el tema del toque de queda, aunque nuestro laboratorio principal permanece abierto las 24 horas, porque tenemos que seguir brindando
las analíticas de rutina a medida que los médicos se vayan reintegrando a sus labores al paso. Así que eso es cuando estamos coordinando este programa, usted dijo palabras muy hermosas para las bioanalistas, que cabe resaltar que el fin de semana se celebró el Día del Bioanalista y usted me dijo palabras tan hermosas que, bueno, no le voy a decir que lloré, pero estuve a punto. Yo quiero que usted las repita en el aire porque usted tiene un alto concepto de lo que son los bioanalistas y las bioanalistas dominicanas. bueno, para mí son el sábado, celebramos el sábado 9 de mayo, ya celebramos el Día del Bioanalista. Entonces, estas personas profesionales, los profesionales del bioanálisis, son las personas que están dando el todo por el todo, hacen su trabajo con todo el entrenamiento debido, los cursos que tienen, cumpliendo con todas sus medidas y son de bioseguridad y son las personas que se siguen capacitando para poder brindar un servicio de calidad de ayuda diagnóstica a toda nuestra comunidad médica y a nuestros pacientes, a nuestro país. Ellos, para mí, son los héroes. No podemos olvidar al bioanalista o la bioanalista. Sin ellos no pudiéramos tener resultados. Así que Así yo los es, felicito, lo felicito atrasado porque ya pasó la fecha, pero hay que felicitarlos. Cayó fin de semana, pero no importa. así es, si nosotros nos sumamos a esas energías positivas dirigidas a los analistas dominicanos que han estado campana a campana trabajando en los diagnósticos de esta terrible enfermedad. Todo termina, sobre todo lo bueno, y esto tiene que terminar, tenemos un tiempo y nosotros estamos muy agradecidos de haber entrevistado a la doctora Patricia González. Ella es la presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, y de Gabriel Grau, quien es el gerente de proyectos técnicos de ese laboratorio. Doctora, pero antes de nosotros concluir, queremos que usted le dirija una recomendación a los médicos y bioanalistas en la parte técnica y también a la ciudadanía con el tema del COVID. Bueno, lo primero que yo le diría es a todo el mundo que debe de siempre mantenerse informado de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, que es el organismo rector de todo esto, y también recibir informaciones de fuentes confiables. Evitar fuentes no confiables para poder entonces acatar las medidas recomendadas, que son al final las que nos van a ayudar a prevenir la propagación de esta pandemia, como son, que ya las mencionamos, el uso de la mascarilla obligatorio, la higiene, mientras más se lave las manos correctamente. A mí me dijo una gente, tiene que lavarse las manos como si tú estuvieras rezando el Padre Nuestro. O sea, que te tome un tiempo lavarte las manos, el dorso, toda la mano, muchas veces. También guardando el distanciamiento y siendo respetuoso de todo eso, nosotros contribuimos como ciudadanos, como dominicanos, a poder disminuir o contribuir a la propagación, porque sabemos que la gente se busca el día a día su trabajo, pero tienen todo el mundo que estar conscientes del uso correcto y es simplemente adaptarse a una nueva forma de vivir. Nosotros vamos a tener que vivir con esto y cuando se descubra la vacuna, que tomará su tiempo, se habla de 18 meses, no sé, tomará su tiempo, pero ya pasará y llegará a otra etapa, pero no podemos perder la esperanza, no podemos perder la esperanza, tenemos que vernos positivos para poder contribuir como entes de la sociedad a que nuestro país siga adelante. Sí, bueno, Bendiciendo a la tierra de gente buena. Adelante, Gabriel.
Totalmente de acuerdo con lo que la doctora nos expresa y adicionalmente pues a todos nuestros oyentes que tengan algún síntoma, alguna sospecha, dirigirse a sus médicos y que todas las pruebas del laboratorio deben de ser interpretadas dentro de un contexto clínico, epidemiológico por los profesionales de la salud, en este caso los médicos. Y bueno, siempre de la mano con el laboratorio clínico, nosotros apoyándoles también para ayudarles a confirmar o no el diagnóstico de esta enfermedad. Gracias, Gabriel, también por esas recomendaciones muy oportunas en el momento en que esta pandemia está en su mejor momento. Y a ustedes, la gran audiencia de resumendesalud.net, le damos nuevamente las gracias por estar cada noche con nosotros. La intención de estos paneles, conferencias, entrevistas es edificar a la comunidad científica o no, sobre todo lo que está haciendo la medicina dominicana y la parte del personal de salud, así como las marcas de salud como Amadita Laboratorio Clínico, para que entre todos de la mano salgamos bien de esta pandemia. Ahí les dejamos un flyer que Joanny siempre me manda pelliquitos digitales para que se lo ponga. Nosotros tenemos la base de prescriptores más grande de República Dominicana y la ponemos a su disposición. A ustedes muchísimas gracias reiteradas. Hemos entrevistado a la doctora Patricia González, ella es la presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, y también a Gabriel Grau, él es el gerente de proyectos técnicos de Amadita Laboratorio Clínico. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches.